¿Todo bien? Ya entramos en diciembre, ¿no? Último mes del año. Y bueno, damos gracias a Dios que hasta aquí nos ayudó el Señor, ¿no? Y hoy vamos a empezar con una serie. Vamos a ver versículo por versículo y a estudiar la Biblia. ¿Trajo su Biblia? Vamos a ir desmenuzando versículo por versículo la carta a los Filipenses. ¿Sí? Vamos a estar en estos capítulos primeros de la carta a los Filipenses, así que primero, antes de ir a la carta, ¿no? Y estar en el capítulo 1 donde vamos a empezar, le voy a pedir que sí, tenga su Biblia abierta ahí en el capítulo 1 de Filipenses, pero déjenme contarle el contexto de cómo llega esta carta, para que podamos comprender con profundidad lo que el apóstol Pablo está escribiendo en esa carta. Porque acá estamos con los aires acondicionados, estamos muy cómodos, pero esta carta que vamos a estudiar se escribió desde la cárcel. ¿Sí? Su origen fue en una cárcel. Y es más, Pablo no tenía ni en mente ir a Filipos. Él pensaba ir por Listra, por Iconio, por otro lado. Pero la Biblia nos revela que Dios le cambió las cosas. Y vamos a ir viendo todo eso, ¿sí? Ahora, preso en Roma, escribe esta carta que vamos a estudiar en esta noche. Y los planes de Dios, mis hermanos, son diferentes a los nuestros. Una persona dijo, cuéntale tus planes a Dios y Dios se va a reír de ellos, ¿no? Pablo tenía en mente en ir, como le dije, a otras iglesias que ya estaban establecidas en Listra, en Derbe, en Galacia, en Frigidia, en Iconio. Y él quería pasar por esas ciudades para ver cómo estaba el crecimiento de esas iglesias, pero él no planeó ir a Filipos. Y esto nos revela el libro de los Hechos, capítulo 16. Yo voy a pedir que usted mantenga en Filipenses, pero yo se lo leo. En Hechos 16:6 dice, y atravesando Frigidia y la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, a donde él quería ir. Le fue prohibido por el Espíritu Santo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. Tremendo, hermanos. Claro, él se está yendo para allá y Dios te dice para acá. No se lo permitió el Señor. Y el Señor, ¿qué hizo? Cerró una puerta ahí, pero abrió otra. ¿Sí? No le fue permitido por el Espíritu Santo, no se lo permitió. ¿Saben? Los no de Dios son tan importantes como los sí de Dios. ¿Sí? A veces permite y a veces Dios nos dice no. ¿Sí? Por eso los no de Dios son también importantes. ¿Sí? Muchas veces estamos ahí quejándonos, refunfuñando, ¿no? Pero a veces los no de Dios son importantes. Como sucede acá en esta ocasión. En Troas tiene la visión que leímos, se levanta de esa visión y Dios le dice, no, para allá no, es para allá. Y ahí estaba esa visión de ese varón macedonio, y en Macedonia la primera ciudad que aparece en el mapa bíblico es Filipos. Es la primera ciudad que aparece. ¿Sí? ¿Y qué pasó ahí? No se encontró con esa visión de ese varón macedonio. ¿Saben con qué se encontró? Con un grupo de mujeres que estaba orando. Miren, Hechos 16:12 dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad, mire, la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, dice la Biblia, estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer
llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor habla hoy también tu corazón, así como se lo abrió a Lidia, para poder entender lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia. Al pasar los días, ¿no?, de estar en esa ciudad, claro, la visión era un varón macedonio, pero lo que se encuentra es con una mujer. Y después, no solo eso, vienen problemas. Porque ahí también lo meten a la cárcel. ¿Y ahí con quién se encuentra? Con el carcelero. Hechos 16:6 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, voy a hacer un paréntesis acá, ¿sí?, para explicar algo. Por ahí la introducción es un poco larga para poder entender la carta, pero sí voy a mencionar algo para que quede en un paréntesis. Se empezaban a presentar problemas. ¿Por qué? Viene una muchacha con un espíritu de adivinación y le empieza a decir, estos son siervos del Dios Altísimo, que dicen el mensaje de salvación. Así estaba. ¿Se imaginan una chica que entre acá y diga cada rato, este es siervo del Dios Altísimo, así, todos los días? Interrumpía. Hasta que Pablo reprende, rápidamente se pone en activación el don de discernimiento de espíritu y reprende el espíritu de esa mujer y lo echa fuera a ese demonio y lo calla. Eso es lo que estaba sucediendo. ¿Y qué pasa? A todo eso se generan problemas porque esa muchacha le dejaba ¿qué? La adivinación. Plata, dinero, lana a sus amos. Entonces, ¿qué? Se arma un alboroto en esa ciudad. Y en ese alboroto, vení para acá Pablo y Silas a la cárcel. Bueno, le voy resumiendo. Esto lo puede leer usted después en Hechos 16 al 18, ¿sí? Entonces, estaba endemoniada, tenía un espíritu de adivinación y a cada rato, ¿sí? Y la Biblia misma revela que eso desagradó a Pablo, ¿sí? Ella todos los días aparecía, así como les dije recién en el ejemplo, pero rápidamente expulsa al demonio y sus amos se enojan porque esa mujer era esclava y le dejaba mucha ganancia. Se enojaron tanto que presentaron cargos contra Pablo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Ahí sí, lo llevaron arrestado a la cárcel, ahí en Filipo. Todo eso le pasó. Imagina, tiene esa visión que nos están pidiendo ayuda, pero vienen todas estas situaciones, circunstancias que se levantan. Cada vez la cosa se ponía peor. Hechos 16:20. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestras ciudades y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, dice. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa, le ordenaron azotarles con varas. Después de haberla soltado mucho, los echaron en la cárcel. Mandó al carcelero que les guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió al calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero ¿saben qué? A medianoche, alabanzas a Dios, adoran a Dios. Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándoles le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tenemos acá, hermanos? La conversión de Lidia, la conversión del carcelero de Filipos con toda su familia.
se establece una iglesia en Filipos. La primera iglesia se establece en Filipos. Ahí ya estaba la iglesia siendo establecida. Después vemos que hay un crecimiento, ¿no? Porque cuando vamos a la carta hay obispos y diáconos. Obispo significa supervisor, diáconos servidores. Se establece una iglesia ahí en Filipos, pero ¿cómo empieza esa iglesia? Bueno, con Lidia, empieza con el carcelero de Filipos que se convierte. Entonces, para eso tenemos que entender el contexto de cómo surge esta iglesia y por qué esta carta Pablo escribe desde Roma hacia la iglesia de Filipos. ¿Sí? Se establece una iglesia en Filipos. Y mirando el contexto, Pablo jamás pensó ir a Filipos. Pero el Espíritu Santo dijo, no, tenés que ir a Filipos. Así que sucede su tercer viaje misionero. También es arrestado, es llevado a Jerusalén. Y de Jerusalén él apela, ¿no?, a su ciudadanía romana, apela al César. Y es juzgado por un gobernador, por Félix, es juzgado por otro gobernador, Festo, y también es juzgado por un rey que se llama Agripa. Es juzgado. Y como él, al tener la doble ciudadanía, apela a la ciudadanía romana y al César. ¿Sí? Y tiene que ser juzgado por Nerón. Y estaba custodiado por la guardia pretoriana. Estaba encadenado. Pero ¿saben? De la misma oscuridad de la cárcel surgen cartas como Efesios, Colosenses, Filemón. Todas esas cartas surgen desde la cárcel y la que vamos a estudiar esta noche. Si Pablo no hubiese estado preso, no tendríamos ninguna de estas cartas. Desde la cárcel escribes todas estas cartas. Porque nadie planea estar preso. Al contrario, uno como predicador espera que la gente esté, ¿no? Pero nadie planea estar preso. Y Pablo, desde la prisión, empieza a escribir la carta a los filipenses. Ahí tenemos la conversión de Lidia, el carcelero de Filipos. Y algo sumamente relevante en la carta a los filipenses. Es diferente a todas las otras cartas porque el tono de la carta es: gócense, regocíjense en el Señor. Las otras cartas, como las epístolas pastorales, son más de donde se corrigen doctrinas, donde hay falsas doctrinas, donde se tiene que corregir cosas que se estaban infiltrando en la iglesia. Pero en esta carta no hay correcciones doctrinales. Lo que hay en esta carta es un tono de amor, de gozo, de cómo Pablo ora por los filipenses. Y en esta carta la palabra que más resalta en la carta es gozo. ¿Sí? Con luchas, desesperado, azotado, desde una cárcel, él dice: gócense en el Señor. Y ahí más o menos para que tengan en mente cómo es la carta y cómo es el contexto de esta carta, la circunstancia y también cuál es el propósito de esta carta, ¿sí? Y acá, mis hermanos, esta carta es también para nosotros de estos días, los santos de la Ferrer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta carta nos levanta el ánimo, el gozo. Es diferente. Porque tiene un tono de amor que difiere de las otras cartas. Un ejemplo, las cartas a los Gálatas, ¿no? Cuando le escribe: oh, Gálatas insensato, ¿quién le enseñó? Dice, van a volver a la ley porque estaba corrigiendo algo doctrinal que se estaba infiltrando lo que era el legalismo, el volver a la ley. Y les dice: Gálatas insensato, ¿quién les enseñó? Y empieza, ¿no? Pero este es un tono de afecto, de cariño, de afecto fraternal y personal. Solo en esta carta vamos a tener una corrección a dos mujeres que se estaban peleando, que son en Bodia y Sintique, ¿no? Dile nomás que dejen de estar peleando esas dos mujeres, nomás le dice. Eso es solo lo que vamos a ver en esa carta como negativo, ¿no? ¿Sí? Pero también Pablo tiene su equipo de trabajo ahí, en Roma.
Vamos a verlo a la carta a los Filipenses, vamos a entrar ya con una introducción y vamos a ir viendo versículo a versículo, ¿sí? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. A ver, acá empieza la carta. Y esta carta, imagínense, Pablo escribiendo de esta manera, siervo a todos los santos que están en Filipos. Imagínense tiempos antes, cuando era Saulo de Tarso. Él vivía amargado, no podía decir gócesen y regocíjense en el Señor, porque no conocía a Cristo todavía. Vivía amargado, era perseguidor de la iglesia y no podía decir gócense, regocíjense, porque esa era su vida sin Cristo. Si vamos a la biografía de Saulo de Tarso, parecía que ese varón vivía amargado, que desayunaba con limón. Lo que cambió fue su conversión en Damasco. Ahí fue todo el cambio en Damasco. Lo relata el libro de los Hechos. En ese momento, mis hermanos, es cuando viene el gozo y la alegría. Y es así, mis hermanos, el gozo y la alegría no es un sentimiento de gozo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Que solamente que cuando conocemos a Cristo nosotros podemos tener gozo en cualquier circunstancia y en cualquier situación. El gozo es mucho más que una emoción. Es un fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cuando llega el Evangelio a nuestras vidas, cuando llega el mensaje de salvación a tu vida, ¿cómo estabas antes y cómo estábamos ahora? Antes yo no podía decir que tenía gozo, porque no tenía a Cristo. Pero ahora que tengo a Cristo sí puedo decir, estoy con pruebas, con dificultades, con situaciones, pero estoy gozoso. Porque el Espíritu del Señor está en mí y puedo tener gozo. Pero antes, dígame, hermano, ¿usted podía decir eso? Gócese. ¿Qué goce? ¿No? Ya estábamos ahí como Pablo, ahí ya queriendo pelear, ¿no? Pero el mensaje de salvación trae buenas noticias, buenas nuevas. ¿Por qué? A Saulo, ¿quién salió a su encuentro? Jesús. La semilla del Evangelio trajo salvación, mis hermanos. Trajo contentamiento. Trajo a la vida del apóstol Pablo propósito. Y así el Señor es con nosotros, hermano. Trae a nuestra vida, ¿qué? Propósito. ¿Sí? Yo recuerdo el día que conocí al Señor, mis hermanos. ¿Cómo estaba? Eran días oscuros, eran días tristes, pero cuando vino el Señor, mis hermanos, el Señor me llenó y seguramente con su vida también. Así sucede, mis hermanos. Bien, en este versículo, ¿a quién menciona? A Timoteo. Es mencionado como su discípulo, su hijo espiritual en la fe. A Timoteo, Pablo lo conoce en su segundo viaje misionero, porque en el primer viaje Pablo conoce a su madre Eunice y a su abuela Loida. ¿Sí? ¿Y quiénes fueron los que instruyeron a Timoteo en la fe? Su madre y su abuela. Ahí está, ¿no? Para los que dicen que yo soy ama de casa, no sé qué. Ahí. Su madre y su abuela instruyeron, infundieron en Timoteo. Y Timoteo fue un fiel colaborador del apóstol Pablo. Estaba ahí acompañándolo en Roma. Era hijo de un matrimonio mixto. Su padre era griego, incrédulo. Pero estas judías se convirtieron en el primer viaje misionero. Y Timoteo llega a ser cristiano por la influencia de su madre y de su abuela. ¿Sí? Porque los menciona en la carta de Timoteo, Pablo, como tu abuela y tu madre, una fe no fingida. ¿Sí? Una fe sincera, sin fingimiento. Entonces Timoteo, después es llevado con Pablo en su segundo viaje misionero para que lo acompañe. Pero miren cómo se presentan, ¿eh? No como hoy, ¿no? El apóstol, fulanito de tal, el arcángel, no sé qué más. Y se presentan como
siervos de Jesucristo. Esa palabra siervo es doulos. Somos esclavos de Jesucristo, dice. ¿Sí? Pero dice algo que resalta, dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Ya había una iglesia constituida, ya le expliqué eso. La primera iglesia en Filipos fue Lidia, después el carcelero, su familia, la iglesia creció, se establecieron obispos y diáconos. La iglesia había crecido y escribe algo que dice a los santos en Cristo Jesús. Una palabra a tener en cuenta y que resalta acá, que es importante, a los santos. Nos dice a nosotros acá, a los santos de la Ferrere. ¿Saben? Esta palabra a veces decimos, yo soy santo, ¿no? Un santo no es alguien que está canonizado o que está en una estampita. Un santo es alguien que está, dice la Biblia, que es santo, es apartado. ¿Sí? Pero dice a los santos que están en Cristo Jesús. ¿Sí? No es alguien canonizado, no es un muerto en una estampita. Un santo es todo creyente que pone su fe en Cristo. Ese es un santo. Si vos pusiste tu fe en Cristo, sos un santo. ¿Sí? Si yo puse mi fe en Cristo, soy santo. ¿Sí? Pero somos santos porque Cristo nos hace santos. Ahora le vamos a explicar esto. Y la palabra santo significa apartado, hermanos. ¿Sí? Somos sellados por el Espíritu Santo y apartados para Él. Es decir, que cuando nosotros creímos en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y ahora somos propiedad de Él. Eso es ser santo. Somos apartados para Él y somos sellados con la zarra del Espíritu. ¿Sí? Somos propiedad de Dios. Los santos son las personas que han creído en Cristo, son los redimidos, los que han creído. Por eso nosotros somos santos. Nosotros como creyentes tenemos dos direcciones. Por eso dice en Cristo y a los que están en Filipos. ¿Sí? Nosotros los creyentes tenemos una doble ciudadanía, hermanos. Tenemos una ciudadanía acá y una en los cielos. Después, en el capítulo 3 vamos a verlo más adelante, que dice el apóstol Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos a nuestro Salvador. Entonces tenemos una doble ciudadanía. Al ser santo, apartado para Cristo, soy un ciudadano de acá, pero soy un ciudadano del cielo. ¿Sí? En este país, pero somos ciudadanos, hermanos, del reino de Dios. Y tenemos una dirección en esta ciudad, pero también tenemos una dirección espiritual en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús? Yo me voy. ¿Pero qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? No lo escucha. A ver. A preparar moradas. ¿No? Yo me voy. No van a quedar huérfanos. El Espíritu Santo va a descender. Pero mientras yo me voy, yo voy a preparar moradas. ¿Sí? Entonces tenemos dos direcciones. Una espiritual, que es eterna en los cielos, y una que es pasajera y momentánea, la que tenemos ahora. Es pasajera y momentánea. Y la espiritual es eterna en los cielos. Y acá razono algo, ¿no? Me apena mucho las personas incrédulas. ¿Por qué? Porque no tienen nada por qué vivir más allá. Hay un himno, ¿no? Que dice, más allá del sol. ¿Cómo es? Yo tengo mi hogar. Pero las personas incrédulas, gracias. Las personas que no tienen a Cristo, que no creen en el Evangelio, las personas sin Cristo no tienen esperanza. Y la Biblia en la carta a los tesalonicenses dice, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, hermanos. Ahí no termina en la muerte de todo, sino que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Pero a las personas sin Cristo, ahí dice, está ese pensamiento, comamos, bebamos
y mañana vamos a morir. Te digo, seguí chupando ese caramelo del mundo, porque eso es lo que te ofrece el mundo, ¿no? Comé, viví la vida, hacé lo que se te place, hay que disfrutarla ahora la vida, ¿no? Si después vamos a morir. Es mi vida, pastor, yo hago lo que se me da la gana. Seguí comiendo los caramelos del mundo que te ofrece. ¿Sí? Como dice, come, bebe, total mañana moriremos. Pero ¿sabes qué? Será el último buen momento que vas a tener. Hasta acá nomás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos nuestra fe en Cristo, tenemos esa ciudadanía celestial. Pero el que no está en Cristo, no. Al no tener esa fe en Cristo, no tiene esa ciudadanía celestial. ¿Sí? Ya expliqué el versículo 1, sigamos con el 2, vamos. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En la mayoría de las cartas paulinas vas a ver que el apóstol Pablo aparece esta frase gemela, gracia y paz, en todas las mayorías de las cartas de Pablo. ¿Sí? Y es un detalle importante para que lo observes, porque la gracia precede a la paz. No puede haber paz si no hay gracia, porque la gracia es el regalo de Dios y nosotros estamos en paz con Dios cuando nosotros aceptamos el regalo de la salvación. Si no, no podríamos tener paz con Dios. Por eso la gracia precede a la paz. En cada una de las cartas va a haber esa palabra gemela, gracia y paz sean a vosotros. La gracia de Dios, el regalo de la salvación es la gracia. Pero la paz, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios ahí. Ahí recién tenemos paz. ¿Sí? Entonces, no se puede conocer la paz de Dios hasta experimentar la gracia de Dios. ¿Sí? La gracia de Dios es primero. Pero Pablo empieza a orar. Su oración no es egoísta. Ay, yo estoy preso acá, pobrecito de mí. No. Miren cómo ora. Y es importante que cuando vamos a la Biblia, estudiemos las oraciones que hay en la Biblia. Miren, doy gracias a mi Dios siempre. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, filipenses. Los tenía muy presentes. Siempre están, dice, en todas mis oraciones. Rogando, ¿cómo? Ahí aparece la palabra. Rogando por ustedes con gozo, por todos vosotros. ¿Vieron? ¿Ve egoísmo ahí usted? Dice, rogando, dice, por todos vosotros. Yo ya le hablé del contexto de la carta. Fíjense, si usted va a un lugar y tiene un mal recuerdo de algo, va a decir, recordándolos con gozo, los azotes que me daban, ¿no? Si va a un lugar y tiene una mala experiencia, usted va, ¿no? Yo recuerdo que fui de vacaciones a un lugar y en esas vacaciones me pasaron de todo, me llevaron como testigo, no pude disfrutar nada. Después cuando quise hacer el asado tenía la nube ahí, me caía todo el agua ahí en la parrilla. Ya la estaba pasando mal en esas vacaciones. Pero después me acuerdo de esto, el gozo del Señor. Y ya me estaba enojando, ya me estaba irritando. Pero ahí viene en mente el gozo del Señor. Y en una ocasión también, donde pasamos un mal momento con mi esposa, donde ella pierde el bebé, todo también experimenté el gozo del Señor. En ese momento la paz de Dios también. ¿Por qué? Porque es así, hermanos, en nuestra vida cristiana. Nosotros experimentamos el gozo en medio de las pruebas, de las dificultades, porque Cristo nos ha sellado, hermanos. Pero Él empieza su oración estando agradecido. Los tengo presente. Ahí en esa ciudad donde lo arrestaron, donde lo golpearon, donde lo llevaron preso también. Pero ahí está, mis hermanos. Lo que podemos aprender para nosotros es gozate en el Señor, pese a cualquier situación. ¿Sí? Así como Pablo logra tener una óptica diferente de las cosas. Tiene una mirada diferente. Porque Él se goza, hermanos, en el Señor.
No le está reclamando y echándole la culpa a Dios. Él dice, yo me gozo, me regocijo. ¿Sí? Y ¿saben qué? Las dificultades, las pruebas, las situaciones que son difíciles, más nos acercan a Dios. Más nos hacen depender de Dios. En cada ciudad que Pablo iba, hay un chiste, cuentan un chiste, dice que cada vez que entraba en una ciudad el apóstol Pablo le preguntaba, ¿dónde está la cárcel? Porque es ahí donde voy a pasar la noche, ¿no? Siempre lo llevaban a la cárcel, ¿no? Y él era llevado a la cárcel, ¿por qué, mis hermanos? Por el mensaje del Evangelio. Por esto dice, estoy en cadenas, pero la palabra del Señor no está presa, dice. Es increíble, mis hermanos. Ruega en oración por los filipenses con gozo. Pero en el verso 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio, ahí está. El Evangelio son las buenas noticias, ¿sí? Desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día, hermanos, que ellos se convirtieron a Cristo, hasta ahora se habían mantenido. Hasta ahora, por eso me gozo, dice. Y por eso dice, doy gracias a Dios. De mantener esa comunión, hermanos. Desde ese primer día que aceptaste a Cristo y dijiste, te voy a seguir, Señor, pase lo que pase. Hasta ese día, hasta ahora le está diciendo, me gozo, dice el apóstol Pablo, de que así sea. Porque, mis hermanos, cuando el Evangelio es predicado, trae salvación en las personas. Cada vez que alguien recibe el Evangelio, la familia en la fe crece. ¿Sí? Pero dice hasta ahora. Y hay una palabra muy de moda que la anoté, que es resiliencia, ¿no? Habían perseverado, hermanos, en Cristo. Ahí estaban. Desde ese día hasta ahora su gozo era por la perseverancia, hermanos. Y él dice, y en algo que nos une en común. Y ahí dice, nuestra comunión en el Evangelio. ¿Sí? Y ahí es donde el Evangelio se va expandiendo. Esa iglesia está creciendo. Y qué gozo nos da a nosotros cuando las personas aceptan a Cristo, ¿no? Y empiezan a crecer. Ahora que tenemos la misión ahí en Alejandro Cor y que están creciendo. Y la misión en Moreno y están creciendo y se acercan a Cristo. O cuando viene una persona acá y acepta a Cristo, gloria a Dios, hermano. ¿Sí? Y eso trae gozo. Cuando el Evangelio es predicado y miles abrazan la fe, nos gozamos. Es lo que Pablo estaba diciendo ahí. Yo me gozo con ustedes, dice. Desde acá estoy preso, pero yo me estoy gozando con ustedes. ¿Sí? Porque personas que dejan de estar una eternidad sin Dios a pasar a una eternidad con Dios. Tremendo, ¿no? Y por eso se gozaba, mis hermanos. Ese es el motivo de que Pablo lo encarcelaban, le pegaban, pero él seguía predicando el Evangelio. Esa era la pasión, mis hermanos, de seguir predicando el Evangelio, de no detenerse. Ahora una pregunta a nosotros. Nosotros, a pesar de lo que nos pasa, ¿estamos predicando el Evangelio? A pesar de las situaciones que estás pasando, ¿estás predicando el Evangelio? Porque ese era el gozo de Pablo. Esa era la pasión de predicar el Evangelio. ¿Por qué, mis hermanos? Dice el verso 7, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, dice, el que empezó todo en vosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y acá yo también me gozo, hermano. Y digo, gloria a Dios, porque mi Dios no es como yo. Que digo que voy a hacer algo y no lo hago. Empiezan, no, ahora se termina fin de año y hacen un balance, la gente dice, no, este año voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y planifican y hacen esto, voy a hacer esto, y bueno, este año no lo hice, pero este año lo voy a hacer. Y termina el otro año y no lo hace tampoco. Pero ¿saben qué? Me alegra ver este versículo porque dice, el que empezó todo lo va a terminar. Yo no es como vos, ni es ni como yo. Él lo que empieza, lo termina. Estoy estudiando el Génesis, capítulo por capítulo. Y cuando voy al Génesis,
Capítulo 1, terminó y se reposó. Después empezó con el hombre, lo terminó. Todo lo que Dios empieza, hermano, lo termina. Qué tremendo, ¿no? Ahí vemos en el Génesis. Y eso, ¿saben lo que produce en mí? Y lo que debe producir en vos es seguridad. Sí, me alegra saber que Dios lo que empieza lo termina. Si bien en nosotros hay un cartel que dice obra en construcción todavía. Hasta que Él venga. Hasta que ese día glorioso seamos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Pero estamos en construcción, ¿o no? Porque somos la obra de Dios. ¿Sí? Estamos todavía, hay cosas que tienen que ser perfeccionadas, que Dios tiene que seguir tratando con nuestro carácter, que Dios tiene que seguir puliendo, que así como Miguel con el mármol estaba cincelando, así Dios hace esa obra en nosotros, nos va perfeccionando en santidad, nos va perfeccionando en nuestro carácter. Los frutos del Espíritu cada vez van siendo más. ¿Por qué? Porque el que empezó la buena obra la va a ir perfeccionando y la va a terminar. ¿Sí? Así como lo dice este versículo, ¿lo crees? ¿Sí? Hasta ese día, ¿sí? Dios lo que empieza lo termina. Fíjense, en la Biblia Él dice que Él es el alfa y la omega. También dice que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. El que empieza, donde empieza nuestra fe y en donde termina nuestra fe. ¿Sí? Pero lo relevante de este versículo y una aplicación para nosotros es que Él no va a dejar de trabajar en mí ni en vos. Eso es. Él va a seguir trabajando en vos, en vos, en vos y en mí. ¿Sí? Hasta que Él venga. Va a trabajar, nos va a seguir conformando, transformando a su imagen. ¿Sí? ¿Saben? Las pruebas, como les decía, nos acercan más a Dios. Nos meten en el horno, como decía el pastor Echenique, ahí en fuego nos prueban. ¿Recuerdan los 3 varones en Babilonia? En el horno de fuego. ¿Quién estaba ahí? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí en la prueba, en la aflicción, en el fuego, siempre nuestro Señor va a estar ahí. ¿Sí? Él va a estar con nosotros, va a trabajar en nosotros. ¿Por qué? Porque tiene que seguir trabajando en nosotros para eliminar todas esas perezas, para que podamos crecer en santidad, para madurar espiritualmente. Él va a seguir trabajando. El que comenzó, lo va a terminar. Desde ese momento que Dios nos salva, Él empieza a trabajar. Desde ese momento que nosotros aceptamos, Él empieza a hacer una obra, mis hermanos. Y ese cartel, ¿saben cuándo se va a quitar? Cuando Él venga. ¿Sí? Seguimos con el verso 7. ¿Seguimos o no seguimos? Como me es justo, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, dice, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Vieron cómo es el tono de esta carta? Con un entrañable amor los amo, le dice. ¿Sí? Acá vemos el tono de afecto, de amor que tiene esta carta. Ese amor que Pablo tenía por los filipenses. ¿Saben? Fue la iglesia que lo apoyó a Pablo en dar. Estuvieron conmigo, dice. Y fue la única iglesia que lo apoyó a Pablo. ¿Sí? Y ahí estaba. Y estas palabras son profundas, hermanos. Entrañable amor. Los tenía muy presentes. Pasaron años y le escribe esta carta, pero con gozo y con amor y con ternura. Y el verso 9 dice, y esto es lo que pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, pero en ciencia y en todo conocimiento. Él está encarcelado y sigue orando para que ese amor, dice, siga fluyendo. ¿Sí?
En todas las cartas que vemos del apóstol Pablo, en todas las cartas él va a estar orando. Por los efesios está orando para que sean bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales juntamente con Cristo. En todas las cartas paulinas, Pablo va a estar orando. ¿Sí? Y es muy importante, como les decía, estudiar las oraciones. ¿Sí? Porque cuando estudiamos las oraciones que vemos en la Biblia, nuestras oraciones se van a alinear a la voluntad de Dios, así como se alinearon esas oraciones al corazón de Dios. Por eso es importante estudiar las oraciones de la Biblia. Póngase un objetivo, vamos a estudiar oraciones de la Biblia. ¿Sí? Ora para que el amor, dice, fluya. ¿Sí? O sea, él está reconociendo que tienen amor. ¿No? El fruto del Espíritu es amor. Está reconociendo eso. Son salvos. Pero ruega, dice, que ese amor fluya más y más, que fluya. ¿Qué es lo que dice Romanos 5:3? Miren, Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí sí, hay algo clave para que nosotros podamos comprender. Al ser derramado el amor de Dios en nuestros corazones, hay algo que nosotros podemos aplicar en este día miércoles. El amor de Dios es derramado en mi corazón, entonces yo puedo expresar ese amor. Tengo la capacidad de amar, de expresar ese amor, porque el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en mi corazón. Entonces tengo la capacidad, la facultad de amar. Porque el amor de Dios se expresa, se muestra. ¿No? Ya se murió el amor. Entonces vamos contra la palabra de Dios. Dice, el amor de Dios ha sido derramado para que fluya y fluya. Entonces cuando vienen con estas cuestiones, ya no siento más amor, ahí hay una contradicción, porque la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado y tengo la capacidad de amar. ¿Sí? Pero Él dice, yo oro para que eso fluya más en sus corazones. Tenemos esa facultad nosotros también. ¿Sí? Tenemos una capacidad ahora ilimitada para amar. Porque el amor de Dios se ha derramado sobre tu persona y sobre mi persona. Entonces, cuando dicen ya no hay amor, ¿qué sucede con este texto? ¿Qué hacemos? ¿Lo sacamos? Tenemos capacidad ilimitada para amar porque el amor de Dios ha sido derramado. ¿Sí? Yo sé que tienen amor, dice Pablo, pero oro para que fluya más. ¿Sí? Y esa es mi oración, dice Pablo. Y en estas fechas, mis hermanos, donde tenemos Navidad, Año Nuevo, estas fechas son fundamentales para expresar el amor de Dios, para predicar en tu familia el amor de Dios, para evangelizar en este barrio del amor de Dios. Es importante estas fechas que vienen para impactar en nuestro barrio, en nuestras familias, con el amor de Dios. Pero miren, si hay algo que las cartas de Pablo me encantan porque siempre están en los detalles, son muy, ahí dice, sí, yo oro para que el amor de Dios sea derramado y fluya sobre ustedes, pero también oro para que tengan entendimiento y discernimiento, dice. Es decir, poniendo como un dique en el costado, el discernimiento por un lado, ¿no? Y el entendimiento por el otro, ¿no? El amor encauzado. Fíjense, si un río se desbordaría, ¿qué pasaría en una ciudad? Se inundaría. Pero acá pone el equilibrio Pablo. Dice el amor de Dios, con un lado, ¿no? Con conocimiento, pero también con discernimiento. Ahí está. ¿Por qué? Porque el discernimiento y el conocimiento traen el equilibrio al amor de Dios. Sí, yo oro para que fluya el amor de Dios sobre ustedes, pero tengan discernimiento y conocimiento. Esa palabra conocimiento es epignosis,
conocimiento, ¿no? Conocer a Dios. Está ahí, estar encauzado, ¿sí? En ese río que fluye, ¿sí? Y por eso oro, dice Pablo. Verso 9, y esta es mi oración, que su amor, dice, se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento, dice. ¿Sí? Tenga eso presente, mis hermanos. El amor de Dios tiene que tener ese equilibrio, conocimiento y discernimiento. Porque a veces se van a los extremos, ¿no? Dios es amor, 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 pero hay un cauce, ¿sí? Que es el discernimiento y el conocimiento. Tenga eso en mente, ¿sí? El amor de Dios tiene que tener un cauce ahí, que es discernimiento y conocimiento. Por eso le decía que el amor de Dios es más también que una emoción. El amor de Dios es un amor responsable. Porque Dios, al que ama, ¿y eso es amor o no? Cuando se disciplina. A veces no nos gusta, ¿no? Ahora que no está mi mamá, voy a hablar. Pero mi mamá me daba los lindos chirlos. Es decir, mis hermanos, que el amor de Dios también disciplina al que es hijo, dice, ¿no? Si no, es un cobarde, ¿no? Es un bastardo, ¿no? Bastardo. Ya me estoy equivocando, gracias. Un bastardo. Entonces el amor de Dios también se expresa en disciplina. ¿Sí? Al que ama, dice, azota, ¿no? Aquel que tiene por hijo, dice. Mire, esto lo ilustra bien la carta a los Hebreos. Por eso a veces no nos gustan cuando viene el chirlo, ¿no? Y dice, papá, vos me odiás, no me querés, no me amás. Pero la carta a los Hebreos ilustra perfectamente lo que dice Hebreos 12:5. Y ya habéis olvidado, dice, la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel que a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces dice, sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos que, dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A veces el amor se expresa de diferente manera, porque aquel que ama disciplina, ¿o no? Si usted ve que su hijo está ahí medio torcido, tiene que disciplinarlo. Si lo ama, lo va a disciplinar. ¿Sí? Yo veo que Jesús es la mayor expresión del amor de Dios. Pero cuando Jesús le tenía que decir a los fariseos hipócritas, dice 2 veces hijos del infierno, y le empieza a decir así. Ese es también el amor de Dios expresado, pero de diferente manera. ¿Sí? El amor debe darse, hermanos, en el marco del conocimiento y el discernimiento. ¿Por qué? Como les dije, el conocimiento y el discernimiento nos brindan el equilibrio. ¿Sí? Si no disciplinás, cuidado ahí. ¿Sí? Sigamos, verso 10. Si no vamos a estar... A ver si terminamos todo el capítulo, no creo. Pero bueno, hasta donde lleguemos, ¿no? Hasta donde el Espíritu nos diga. Dice el verso 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.
Otra versión dice, el verso 10 dice, Biblia en lenguaje sencillo dice, para que sepan cómo elegir mejor, dice. Así que cuando Cristo vuelva, estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada, dice esta versión. Acá, ¿qué podemos ver, mis hermanos? Lo que Pablo les está diciendo. Para que sean sinceros, que sean irreprensibles. Es una oración genuina que el apóstol Pablo está haciendo. Está diciendo, yo no quiero ser de ofensa a nadie, mis hermanos, y nosotros también, nosotros no queremos ser de tropiezo a nadie, ni de ofensa a lo que es el Evangelio, ¿no? Sean sinceros, irreprensibles. Dios nos ayude para que nuestras vidas sean para edificar el cuerpo de Cristo, no para derribar. Pero hay una palabra que resalta acá. Sincero, dice. ¿Saben lo que significa esta palabra sincero? Puesto a prueba bajo el sol. Eso significa, de ahí el origen y la etimología de la palabra sincero. Puesto a prueba bajo el sol. ¿Sí? Sincera, ¿no? Sincero. ¿Sí? Esto se origina cuando se fabricaban esas estatuas de porcelana en la antigüedad, ¿no? Muchas estatuas se tallaban con mármol y cuando se rompían, ¿qué hacían? Y acá viene lo que era la cera, ¿no? Un ejemplo, el David, que les puse de ejemplo, con cincel, tiqui, tiqui. ¿Cuánto tiempo habrá llevado esa obra de la plástica mundial? Dice que llevó más o menos aproximadamente más de 2 años poder terminar esa obra de Miguel Ángel. Bueno, esa obra era un proyecto enorme, un trabajo difícil, ¿sí? Y la parte que hacían, que se rompía, se le aplicaba esa cera, ¿sí? A una estatua de mármol se rompía y le aplicaban esa cera. ¿Y qué pasaban? Los vendedores las ponían, esta estatua sin cera para que esté bajo el sol, cuando le dé el sol no se va a derretir. Y las ponían, y a las que las tenían, ahí enseguida se empezaba a derretir. Y de ahí viene esa palabra, sincero o sincera. ¿A qué voy con esto, mis hermanos? ¿Cuál es la idea para nosotros? Para nosotros la idea es ser un cristiano auténtico, sincero, no seas un hipócrita, que seas un cristiano auténtico, que seas una cristiana auténtica. Por eso, porque el cristiano que es auténtico es el que puede dar frutos. Porque dice, llenos de fruto, el verso 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La Biblia dice que por sus frutos los van a conocer. Entonces, una vida cristiana sincera, auténtica, que lo que seas acá, lo seas en tu casa. Una vida cristiana que sea sincera, auténtica, una verdadera vida cristiana que lleve fruto. Así Pablo lo describe a los filipenses. Frutos de justicia, dice. Sigamos para seguir terminando, así vamos terminando. Verso 12 al 14. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para que el Evangelio progrese, dice. De tal manera, dice, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven, dice, mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo nunca, mis hermanos, planeó ir a Filipos, pero allá desde Roma empieza a decir, llega a Roma y encarcelado con la guardia pretoriana, porque estaba custodiado 24 horas con un soldado romano de la élite, ahí estaba custodiado todo el tiempo. Él les empieza a predicar a esos soldados y él empieza a entender que el Evangelio, la palabra de Dios no está presa. Y ahí se anima muchos más. Dice, ¿cómo Pablo estando preso, dice, y estando ahí por ser muerto porque iba a ser decapitado, dice, está predicando el Evangelio y nosotros que estamos libres?
Ellos tenían miedo porque había una persecución. Ellos empiezan a predicar el evangelio porque ven a Pablo que está encarcelado en un cepo y está predicando el evangelio. Y ellos mismos se animan y se atreven, dice, a predicar la palabra del Señor. Tremendo, hermano. Entonces llega a Roma y los anima a aquellos que estaban libres y empiezan a predicar y tienen la persecución. Lo podemos ver en la historia de la iglesia. Empiezan a ser perseguidos. ¿Sí? Pero ellos se animan a predicar el evangelio. Y parece que los obstáculos de Pablo, el estar preso, parecería ser que no iba a traer mucho beneficio. Pero es todo lo contrario, porque Dios obra de manera que a veces no entendemos, hermano. Pero más, dice, fue el progreso del evangelio. Y saben, en Francia, los que predican en Francia, por primera vez es la Guardia Pretoriana, a los que Pablo les predicó ahí en la cárcel. El evangelio llega a Francia porque Pablo les predica a sus soldados romanos. Tremendo, mis hermanos. Es más, y por eso llega a comprender Pablo y dice, la palabra del Señor no está presa, el evangelio no está presa. Te pueden pasar obstáculos, sí puede haber situaciones, pero la palabra del Señor no está presa. Seguí predicando el evangelio, hermano. ¿Sí? Entonces Pablo llega a la conclusión y dice, al final, el que yo esté preso es para el avance del evangelio. ¿Sí? Es para que avance el evangelio. ¿Sí? Y ahí es donde empezaba a crecer la iglesia en Roma también. Empezaba a crecer la iglesia. Hombres transformados por el evangelio. Ahí tenemos, mis hermanos, cómo empezó todo, ¿recuerdan? En Filipos, con Lidia, con el carcelero. Mis hermanos, la palabra de Dios no está presa. A veces nosotros, en los obstáculos que nos pasan, decimos, teniendo yo siendo ama de casa, teniendo mis hijos, los problemas que tengo, ¿cómo voy a predicar así? Pero Pablo aún así predicaba, mis hermanos. Las circunstancias no te deben encadenar, hermanos. Las circunstancias no te tienen que frenar al avance y a la predicación del evangelio. ¿Sí? Ánimo. Podés estar ahí influyendo sobre tus hijos, sobre tus nietos. ¿Qué decir de Susana Wesley? 19 hijos que crió. Donde está, ahí tenemos a John Wesley. Infundió en esos hijos. Les predicó el evangelio. No sé cómo hizo para criar 19 hijos, pero ahí les predicó el evangelio. Sembró la semilla del evangelio. ¿Sí? Así que una enfermedad. Ahora dice, no, pero yo estoy en silla de ruedas. No, tenemos ejemplos de personas, no me viene en mente ahora el recuerdo, pero que aún así en silla de ruedas predicaba. O qué decir de Nick Bushik, ¿no? Con todas las predicando el evangelio. ¿Qué impide que nosotros prediquemos el evangelio, hermano? ¿Sabe qué? Nuestra comodidad. Nuestras excusas que muchas veces le ponemos a Dios. Hace calor, Señor, para ir. Nuestra propia comodidad muchas veces hace que impide que el evangelio sea expandido, hermanos. Eso es lo que impide, nuestra comodidad. Porque tenés salud, estás acá, entonces puedes predicar el evangelio. Puede haber circunstancias, pero el evangelio tiene que seguir siendo predicado. ¿Sí? El progreso del evangelio. Míralo con aquellos que fueron encarcelados también. Aquel que escribió el libro del peregrino. ¿Sabe dónde se escribió el libro del peregrino? En la cárcel. ¿Sí? Y puedo poner más ejemplos. Pablo entendió desde la cárcel por qué estaba ahí en la cárcel. Y estaba en ese lugar. Y concluimos con este versículo 14. Y la mayoría de los hermanos cobraron ánimo en el Señor. Con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cada vez crece el evangelio. La persecución que le decía en Roma. Pero ellos seguían adelante.
se animaban, se atrevían. Ahora, ¿qué impide en que vos y yo prediquemos el Evangelio? ¿Sí? Entonces decía, ¿me voy a callar la boca si este está preso y está predicando? No. Recobraron ánimo. Entonces, mi hermano, ¿qué aplicación es para nosotros? Recobrar ánimo. Recobrar ánimo en el Señor. Y él, enfrentando hasta la muerte, siguió predicando el Evangelio. ¿Sí? Somos libres en Cristo ahora para predicar el Evangelio, incluso cuando haya oposición. ¿Sí? Pero muchos cristianos lamentablemente están en un adormecimiento y en una comodidad. Pero esto lo vamos a seguir viendo el miércoles que viene, ¿sí? Lo espero, para seguir con los próximos versículos para terminar el capítulo 1. Pero no hay nada, mis hermanos, que impida que el Evangelio avance. Nada. No hay situaciones, no hay circunstancias. El Evangelio puede seguir avanzando. Le puedes predicar a tus nietos, le puedes predicar a tus hijos, a tu vecino. Ahí donde vas a hacer las compras le puedes predicar en tu trabajo, puedes predicar el Evangelio. Padre, en el nombre